Bueno, estoy muy satisfecho de estar aquí otra vez con vosotros. Siempre he mantenido algún vínculo, alguna vez he participado y colaborado con cosas organizadas aquí o allí. Y ahora pues es para mí también una satisfacción poder seguir colaborando con vosotros en este nuevo local. Os hablando de la biblioteca, yo quería hacer un comentario sobre este libro que voy a dejar aquí, que lo para la biblioteca, que es un libro que escribí sobre psicosis ya hace 3 o 4 años, pero quería comentarlo sobre todo para empezar con el título. Primero, me temo que voy a defraudaros en general un poco, porque aquí hay gente muy versada en el tema psicoanalítico y quizá todos esperáis profundidades psicoanalíticas sobre la psicosis que yo no voy a daros. En ese sentido pienso que quizá pueda defraudar. Voy a hablar desde la experiencia personal mía y de una forma en catalán se dice planera. ¿Cómo es planera? Llana. Sencilla, llana. El título del libro es La psicosis. A empezar, alguien me ha preguntado por qué digo la psicosis. Primero la pregunta me cogió de sorpresa. Pero yo puse las psicosis, no la psicosis. Porque seguramente en el saco de la psicosis hay cosas bastante diferentes, por lo menos en su manifestación y seguramente también en sus orígenes, sus causas, su dinámica. Por ejemplo, la psicosis maníaco-depresiva, algo para tener que ver con la psicosis esquizofrénica, si uno lo busca mucho, pero bueno, son cosas muy diferentes. O la psicosis que le llamaríamos psicosis, por ejemplo, a la celotipia, o 1000 cosas que podría ocurrir ahora, que todas estarían metidas en el saco de la psicosis, pero que no es la psicosis, son las psicosis. El título yo le añadía sufrimiento mental y comprensión psicodinámica. Lo que yo quería, una de las cosas que quería insistir hoy es en que la psicosis tiene que ver con, se entiende mucho más si pensamos en el sufrimiento que si pensamos en la ansiedad. Si pensamos en la ansiedad, indefectiblemente nos vamos ya hacia contenidos teóricos. La ansiedad tiene un trasfondo ya de mucha teoría sobre la ansiedad. Y las teorías pues siempre son teorías. En cambio, lo llano y sencillo es la descripción de lo que uno observa. Si lo observa desde la teoría, entonces ya está inclinado a observarlo de una cierta manera. Por ejemplo, yo te describo aquí una situación imaginada de que imaginaros una persona detenida delante de un ascensor y que no puede entrar. La descripción es simplemente que está delante del ascensor y no puede entrar. Entonces, ahí pensaríamos que tiene una fobia de ascensor, tiene alguna razón especial por el que no quiere entrar en el ascensor. Si le preguntamos qué le pasa y es un fóbico, dirá que no lo sabe. Pero sí sabe que le pasa algo que le impide subir al ascensor y sabe que si tuviera que subir al ascensor y obligara, entraría en una situación de angustia, de desorganización mental. Y entonces sabe eso, pero no sabe por qué no sube al ascensor. Imaginaros que seguimos hablando con el mismo individuo y acaba diciéndote que es que, bueno, tiene miedo a entrar al ascensor porque piensa que hay una conspiración contra de él y que los judeos masónicos de la época de Franco están preparando un atentado y que es posible que allí hayan colocado una bomba. Entonces no entra. Entonces ya no es un fóbico. La situación inicial de observación primera es la misma. Un individuo
que tendría que entrar al ascensor y que no entra, y que prefiere subir 20 pisos que entrar en el ascensor. Si te da la segunda explicación, ya es otra cosa. Pero el primero no sabe qué le pasa. El segundo, cuando si fuera muy delirante, primero esto que he dicho ahora podría tomarse como no del todo delirante, paranoides, pero otro te puede decir lo mismo o parecido, pero con una conciencia cierta de que eso es así, ¿no? Entonces está delirando. Entonces, delante de una misma situación, tenemos tres posibilidades. La situación clínica es la misma, un individuo que no puede entrar en el ascensor, clínico descriptiva. Tres posibilidades: puede ser un neurótico fóbico, puede ser un paranoide suspicaz, o puede ser un delirante. El primero no sabe qué le pasa. El segundo cree saberlo. El tercero lo sabe. Entonces, cuanto más lo sepa, paradójicamente, más psicótico parecerá. El que está más cierto y lo sabe a ciencia cierta es el más psicótico en principio que el primero, que no sabe qué le pasa, pero sí sabe que le pasa algo. Disculpar un momento, disculpar un momento. Doctor, un momento. Però si és en color. No, una sí, però totes no. Quines? No, aquesta és la que jo volia en color. Quina? O sigui, tu quines voldries entrar? Les 5 o 10? Són les 5. Tu has dit que 2 entraràs. No. O totes, però no queden 5 color. No, aquesta en color. Però sí, això sí que pots en color. Però com si està en color. Perquè una la podem fer, però totes no. Però com una per tots o una sola? No, les podem repartir. O vols que... Tu digues quines vols que copiem. Aquestes 4 o 2? 1, 2, 3, 4. Aquestes 4? Aquestes 4. Per repartir-les. Però seran en color, no? No. Però bueno, ja està. Bueno, quiero decir que entonces los terapeutas estamos en el riesgo de encontrarnos en la misma situación que el fóbico, o en la situación del paranoide suspicaz, o en la situación del delirante. Cuanto más partamos de teorías preconcebidas, más riesgo tendremos de acercarnos a la tercera posición y estar como el psicótico, que está convencido de que lo sabe y en realidad no lo sabe. Si no partimos de ideas teóricas preconcebidas, estaremos más cerca de la posición primera, de no sé qué le pasa, ¿no? No sé qué le pasa abre la puerta a la curiosidad y al deseo de saber, y por lo tanto al deseo de comprender, que es el segundo, el título del libro, sufrimiento y comprensión psicodinámica. Nos podemos encontrar también paralizados, igual que el fóbico, que el no saber nos paralice, porque no admitamos, no sea muy difícil admitir que no sabemos, ¿no? Nos podemos encontrar también de alguna forma no paralizados, pero centrados como delirantemente en la convicción de que es aquello y se sabe, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, ponemos diagnósticos, ciertos diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Mi invitación es un poco a pensar siempre en qué le pasa desde la perspectiva, la conciencia de que no sabemos casi nunca bien qué es lo que le pasa al paciente. Hay que averiguarlo. Incluso averiguándolo, preguntando, hablando con él, etcétera, podemos llegar a una cierta comprensión, pero mal en principio si creemos que llegamos a una certeza. Entonces nos acercamos más a la situación del psicótico delirante. Por ejemplo, una cuestión en la que ahora está muy en boga, con toda la tendencia a hablar de psicoanálisis relacional. Con el psicoanálisis relacional
se hace una crítica a la teoría, a la que se supone que es la teoría freudiana, mecanicista, de descarga, del placer por la tensión y la acumulación de carga energética, libido, etcétera, etcétera, que no es tampoco exactamente que Freud dijera exclusivamente esto. Hace poco también escribí en la revista Temas un artículo que le llamaba Freud relacional, y quería salir un poco tanto de reivindicar que Freud era el primer relacional, y que los relacionales de ahora debieran también rastrear un poco la historia y la evolución de todo el pensamiento analítico desde Freud, que ha sido siempre un pensamiento relacional, aunque en algunos momentos, arrastrados por la teoría de la carga y la descarga libidinal, pudiera parecer que ya se tenía una teoría que ya te ayudaba a saberlo todo, digamos, ¿no? Pero si seguimos un poco a Freud, encontraremos muchos momentos en que Freud no es este Freud como antirrelacional que nos presentan ahora, ¿no? Algunos. Por ejemplo, además para acabar perdiendo los papeles, siempre parece. Sí. Os voy a leer un trocito de una obra de Freud. Dice: no todo análisis de los fenómenos psíquicos merece el nombre de psicoanálisis. Freud, 1913. El múltiple interés científico del psicoanálisis, me parece que es el título de la obra. El psicoanálisis consiste en rastrear el origen de una estructura mental, refiriéndola a otra que la precedió en el tiempo y a partir de la cual se desarrolló. Como que el método psicoanalítico no eliminaba un síntoma hasta haber trazado sus orígenes y desarrollo, el psicoanálisis se dirigió desde el principio a seguir el rastro de los procesos del desarrollo. Empezó descubriendo inicialmente la génesis de los síntomas neuróticos, estudiando luego otras estructuras mentales y construyendo una psicología genética aplicable a todas ellas. La psicología genética es una fuente de confusión porque es genética, evolutiva, psicología del desarrollo. El desarrollo en castellano suena un poco raro, en inglés es el developmental, que tiene como otro matiz, ¿no? La teoría del desarrollo o la developmental teoría. Pero todo esto se puede circunscribir al concepto de genético, en cuanto este rastrear desde el síntoma a la situación actual, rastrear hacia atrás para ver cómo y a partir de qué se ha desarrollado la situación actual. Otra cosa que decía Freud en otro sitio es que si desde la situación actual hacemos una labor psicoanalítica en este sentido de rastrear el origen y la evolución desde el origen hasta la situación actual, es no fácil, pero relativamente fácil ir siguiendo un poco hacia atrás. Si nos ponemos teóricamente, esto dice el propio Freud, en la situación inicial, no podemos nunca saber cómo se desarrollará. O sea que sí que podemos averiguar cosas y comprender desde delante hacia atrás, pero nunca desde atrás hacia adelante. Entonces siempre el psicoanálisis tendrá este carácter de rastrear hacia el origen y la evolución de la situación mental. El psicoanálisis tiene que derivar la vida mental de los adultos a partir de la de los niños, y se ha de tomar en serio el viejo dicho de que el niño es el padre del hombre.
En la mayoría de nosotros existe una laguna en nuestra memoria que afecta a los primeros años de la infancia, de los cuales solo sobreviven unos pocos recuerdos fragmentarios. Puede decirse que el psicoanálisis ha rellenado esta laguna y ha abolido la amnesia infantil. En el curso esto es como una declaración de los 4 principios básicos del psicoanálisis que siguen siendo vigentes. En el curso de esta investigación de la mente infantil se han realizado notables descubrimientos que han permitido confirmar lo que ya se sospechaba a menudo: la extraordinaria e importante influencia ejercida por las impresiones de la infancia, especialmente en sus primeros años, sobre el curso del desarrollo ulterior. Esto nos lleva a una paradoja psicológica, sigue Freud, que solo para los psicoanalistas deja de serlo. La paradoja de que sean precisamente estas impresiones infantiles, las más importantes de todas, las que no se recuerdan en los años posteriores. El psicoanálisis ha podido establecer de la forma más clara posible el carácter decisivo e indestructible de las más tempranas experiencias en el caso de la vida, dice aquí, sexual. Se vuelve siempre, esto pone en francés, se vuelve siempre a los primeros amores. Es una gran verdad. Los numerosos enigmas de la vida sexual de los adultos solo se resuelven atendiendo a factores infantiles en el del amor. Se comprende teóricamente mejor su influencia considerando que las primeras experiencias de la infancia no se producen solo por casualidad, sino que corresponden también a las primeras actividades de sus disposiciones innatas o constitucionales. Esto corresponde al concepto aquel de las series, ¿cómo se llama? Complementarias. El juego entre lo constitucional, lo hereditario y lo vivido, lo experimentado. Otro descubrimiento todavía más sorprendente es que, a pesar del desarrollo posterior que se produce en el adulto, ninguna de las formaciones mentales infantiles perece. Todos los deseos, impulsos instintivos, modos de reacción y actitudes de la infancia están todavía presentes en la madurez y en circunstancias apropiadas pueden emerger de nuevo. No se destruyen, sino que, recurriendo al modo espacial de descripción que adopta la psicología psicoanalítica, quedan simplemente recubiertas por otras. Por ejemplo, no, aquí hay tres en color, estos en color, y el resto son en blanco y negro. Aquí hay todo. Lo dejo aquí y estoy marcando. Sí, la otra. La otra. No me problema. Bueno, entonces, la importancia de los hechos de la infancia y la característica del desarrollo, que es que los hechos vividos, la experiencia, no desaparece. Se puede perder la memoria de lo vivido, consciente, pero lo vivido permanece de alguna forma activo, vivo e influyendo en la situación, la reactividad, el carácter de la persona actual. Otra cita de Freud, que no voy a leer, pero que es precisamente esto es el año 13, de 3 ensayos, año 1905, es aquella también muy conocida, de que el primer objeto de relación del niño es el pecho de la madre, y que acaba diciendo que todo encuentro con el objeto, terminología de Freud en el año 1905, todo encuentro con el objeto es en realidad un reencuentro. Me gusta repetir estas citas y alguna otra de Freud para que se vea claramente que es un poco sorprendente que se pueda decir que Freud no era relacional, ni sabía nada de relación. Son citas absolutamente relacionales.
que incluyen, si no desaparece nada de lo vivido, y en todo encuentro con el objeto en general hay un reencuentro, incluye ya tácitamente el concepto de transferencia. En todo encuentro se revive y influye sobre ese encuentro las situaciones vividas anteriormente, aunque no hubiera memoria consciente de ellas. O sea que en estas cosas del año 5 y 10 de Freud están las bases de lo que ahora podemos seguir llamar, se llama psicoanálisis relacional. Sería mucho más fácil, me parece, valorar todos los conceptos actuales del psicoanálisis relacional rastreando, como dice el propio Freud en la cita que he leído, rastreando su origen a los inicios de la obra de Freud. Entonces ahí tenemos básicamente esto, quería decir sobre todo por lo de lo relacional, y porque me voy a centrar mucho en momentos en un concepto de la psicosis que está bastante influido, centrado en el concepto del desarrollo genético evolutivo o del desarrollo de la personalidad desde la infancia, en ese rastreo, que cuando hacemos la teoría del desarrollo lo que hacemos es darle la vuelta, y lo que era un rastreo yendo hacia atrás, a descubrir situaciones infantiles que están influyendo en lo actual, le damos la vuelta, entonces empezamos a hablar desde las situaciones infantiles, cómo se han desarrollado hasta lo actual. Pero siguiendo la observación del mismo Freud, en ese darle la vuelta estamos construyendo teoría. En el rastrear investigamos. En el darle la vuelta y convertirlo en una teoría del desarrollo, hacemos teoría. Y en cuanto hacemos teoría, nos podemos equivocar. Podemos sentar las bases de unas creencias teóricas que nos darán la seguridad de que entendemos las situaciones actuales, pero que puede ser una seguridad de tipo psicótico, en el sentido de el psicótico que está seguro de que sabe lo que pasa, pero en realidad no lo sabe. Entonces, yo tengo mucho esta noción de que es la teoría del desarrollo la básica para entender y para llegar a la comprensión psicodinámica de las situaciones patológicas, incluyendo las psicóticas. Mi interés, lo decía que iba a hablar así llanamente, mi interés por la psicopatología ha sido siempre general. Ya estudié medicina, posiblemente he llevado este interés por la comprensión de la mente humana, pero desde que estudié medicina siempre he estado un poco a caballo, en principio, entre lo que era la medicina propiamente dicha y la psicología o la psicopatología. De estudiante de medicina estaba interno en una sala de medicina, entonces se llama interno al alumno, que un rato cada día acudía más o menos a ver a algún paciente con los maestros de la sala, ¿no? Y a la vez estaba ya también interno, o sea, trabajando en este sentido en una clínica psiquiátrica. Entonces había unas clínicas psiquiátricas del estilo que ahora tampoco hay, que eran clínicas privadas, que eran como un hotelito, en el que cada psiquiatra enviaba a su paciente y el interno de la clínica se hacía cargo de seguir las instrucciones del psiquiatra para cada paciente. Allí me encontré, por un lado, con el interés por todo lo dinámico, que curiosamente, ahora que estaba pensando también un poco en la historia, curiosamente en aquella época estaba cultivado y fomentado por la cátedra, que era biológica, pero transmitía un cierto interés por la psicología dinámica, la cátedra del doctor Sarrón en aquella época. Entonces la cosa era bastante contradictoria, un poco psicótica en el sentido de contradictoria y desorganizada, ¿no? Porque tenía todo aspecto del estudio médico, el estudio o el interés por lo dinámico, no propiamente del todo psicoanalítico, pero lo psicodinámico,
y la experiencia del trabajo, en realidad era un trabajo como estudiante, parecía que estuviera allí como de médico, en la clínica privada. En la clínica privada me encontré, que sería lo paradójico, me encontré pues haciendo electroshocks, curas de Shackle. Algunos de vosotros no sabrán ya lo que es una cura de Shackle, pero era una experiencia muy curiosa, porque consistía, eran tratamientos para la psicosis, sobre todo para la esquizofrenia. Los electroshocks eran sorprendentes porque tenían un efecto clarísimo sobre la sintomatología y la evolución del síndrome. Un paciente melancólico con un riesgo de suicidio enorme se recuperaba como el neumónico, con el antibiótico, con un par de electroshocks se le pasaba melancolía, cosa realmente sorprendente, pero que era así, y es así. Los brotes esquizofrénicos, que en aquella época se veían y ahora también curiosamente no se ven, pero lo que era típicamente un brote esquizofrénico, el delirio desaparecía con unos cuantos electroshocks, no con uno o dos como un melancólico, pero sí que con unos pocos electroshocks desaparecía el delirio. Ahora volveré a esto, porque es una observación que todavía tengo en la cabeza. La cura de Shackle era, dicho así más llanamente, dicho antes, era más bestia todavía. Consistía en provocar un coma profundo con la inyección de insulina. El interno, que era yo, tenía que aparecer cada día por la mañana en la habitación del paciente y le ponía una inyección de insulina. Sí, no me acuerdo las dosis, ¿no? Pero se empezaba con una dosis bajita y se iba subiendo cada día. Hasta que el paciente, había un día en que ya entraba en coma después de la inyección. Había que seguir subiendo la dosis hasta que el coma era profundo. Y la técnica para comprobar que el coma era profundo era tocarle la córnea con un papel de fumar. Si cuando tocaba la córnea con un papel de fumar no cerraba el ojo, el coma ya era profundo. Entonces se le recuperaba del coma con una inyección de glucosa, azúcar, y con un té muy cargado, y después iba repitiendo el coma unos cuantos días. Bueno, total. Así como los electroshocks sí que había una observación de que la sintomatología se modificaba positivamente, desaparecía el delirio, aparentemente, desaparecería la melancolía, etc. Yo tenía la impresión de que con las curas de Shackle no se conseguía absolutamente nada, nada más que prolongar la estancia del paciente en la clínica, supongo. Deben ser los efectos primordiales. Pero ¿cuál era el denominador común a todas estas situaciones? La impresión era que el denominador común era la experiencia de muerte. Con el electroshock, los pacientes vivencian una experiencia de muerte y lo comunican claramente. Toman una actitud fóbica ante el shock porque lo relacionan claramente con la muerte. El del Shackle es que realmente casi estaba muriéndose. Todavía no entiendo cómo no se morían más. Algunos desearían morir en América, donde había registraban los datos estadísticamente. Aquí me parece que no se moría nadie. Pero realmente el coma profundo era una experiencia de muerte y un riesgo elevado de muerte. Si esto lo unimos a otra observación de aquella época, que es que ciertos brotes esquizofrénicos, delirios agudos, también mejoraban cuando el individuo, el paciente, se tiraba por la ventana y no se moría. Generalmente, después de haberse tirado por la ventana, se producía una mejoría del síndrome psicótico. Por tanto, la observación a este nivel, nada psicodinámico, era de que parecía que el paciente tuviera una vivencia de muerte
influía positivamente en la mejoría de la sintomatología. Volviendo a pensar en el coma insulínico, la cuestión era todavía mucho más curiosa, porque a poco que observaras al paciente en cómo iba entrando en el coma, se observaba una regresión clara de la conducta en el sentido neurológico. Antes de perder, aparecían, por ejemplo, movimientos bucales idénticos a los de una criatura mamando. O sea que el paciente, antes de perder la conciencia del todo, antes de entrar en el coma profundo, pasaba por una etapa en que parecía como si fuera un lactante. Entonces, evidentemente, había una experiencia regresiva. Cabía unir lo de la muerte y la experiencia regresiva con la mejoría. Bueno, pues el electroshock sabía una cosa muy clara: si desaparecía el delirio, era porque en realidad parecía que en realidad era clarísimo. El electroshock provocaba una amnesia. No me acuerdo si era anterógrada o retrógrada, sobre todo de los hechos más recientes. ¿Anterógrada o retrógrada? Anterógrada. Una de las cosas que se olvidaba era el delirio. Por lo tanto, el delirio desaparecía y el paciente se había curado. Con el tiempo, después, la amnesia se iba haciendo más extensa y más retrógrada. Pero inicialmente era la amnesia de las cosas recientes y, por lo tanto, de la experiencia y la construcción mental, que era reciente, del delirio que hubiera construido. Todo eso tenía que ver con la noción, digamos, de la psicología evolutiva, de esta psicología del desarrollo. Eran situaciones médicamente provocadas en las que uno podía observar un camino inverso al del desarrollo, que aparecían estas formaciones, estas estructuras antiguas, se rastreaba, digamos, como decía Freud, hasta las estructuras o las formaciones mentales originarias del delirio. Coincide también con toda la concepción neurológica de la regresión, de la evolución también desde centros neurológicos primitivos que no desaparecen, igual que decía Freud, de las formaciones mentales, sino que caen bajo el control de centros superiores. Es decir, que el cerebro está controlando el cerebro controla los centros medulares. Cuando desaparece la función neurológicamente, cuando desaparece la función más madura y elevada, entonces se libera y reaparece la inferior. Esto es la ley de Jackson sobre la regresión neurológicamente vista, pero que es paralelo a lo que pasa en la regresión psicológica. Diríamos que también en la regresión psicológica ciertas formaciones mentales, no ya neuronales, que pueden tener su equivalente relacional con las neuronales, ¿no? Pero que nosotros las vemos desde lo mental. Ciertas formaciones mentales reaparecen ante una situación de sufrimiento. Vuelvo al título del libro, de sufrimiento. En una situación de sufrimiento se produce un movimiento regresivo. En ese movimiento regresivo reaparecen, se liberan funciones mentales primitivas que estaban inhibidas por los centros mentales o las formaciones mentales, o dicho de otra forma, los funcionamientos mentales más elevados que se han ido adquiriendo en el curso del desarrollo. Entonces esto nos permitiría contemplar, en cierto modo, la psicopatología como la expresión de funcionamientos o funciones mentales primitivas en un movimiento de regresión que no tiene que ver con la liberación de los centros medulares por lesión cerebral o cerebelosa, no tiene que ver con una lesión, con un trauma físico, pero sí tiene que ver posiblemente
con el trauma entendido como el sufrimiento. El sufrimiento del que la persona se evade automáticamente con un movimiento mental regresivo. Todo esto más o menos es algo conocido. Lo dicho así, nos lleva a pensar que la comprensión de la psicosis requiere la comprensión de los mecanismos mentales más primitivos y la comprensión de cómo esos mecanismos o funcionamientos mentales más primitivos han evolucionado hacia los funcionamientos mentales más desarrollados. Entonces, tendríamos que buscar la comprensión de los funcionamientos mentales primitivos. Si la buscamos directamente a través de teorías, entonces estamos aplicando la teoría y estamos un poco con el riesgo de creer que sabemos lo que en realidad todavía no sabemos, ¿no? ¿Cuáles serían las situaciones de sufrimiento más específicas, digamos, para promover una regresión psicológica que reactivara o liberara de la inhibición a que están sometidos los funcionamientos mentales más primitivos? Entonces tenemos dos preguntas para trasear un poco la comprensión de lo psicótico y de lo psicopatológico en general, pero de lo psicótico ahora en especial. ¿Cuál es ese funcionamiento mental que se libera y se manifiesta bajo el sufrimiento, bajo la experiencia del sufrimiento? Y cuál debe ser la cualidad o la característica especial de ese sufrimiento para que produzca este tipo de regresión y de liberación de funcionamientos mentales primitivos. Para saber cuáles son los funcionamientos mentales primitivos que pueden reaparecer en situaciones psicóticas, pues tenemos varios caminos. Uno, seguir esos movimientos de regresión, observarlos. Es algo que seguramente influyó ya también cuando escribía esto Freud, que ha leído, en el interés clínico de Freud desde que observó con Charcot las histerias, porque las histerias, si pensamos ahora en los grandes ataques histéricos de la época, son un ejemplo clínico del resurgimiento de un fenómeno, de un funcionamiento mental muy primitivo. Si pensáis, por ejemplo, en la histeria, en los ataques clásicos de histeria, las convulsiones y aquellas convulsiones que remedaban como actos sexuales cuando se usaba el Charcot, Freud en aquella época, no sería nada más que la aparición de un fenómeno mental primitivo, que es observable en los animales, o sea, biológicamente también, en situaciones de miedo, de peligro, de muerte y tal, biológicamente es bastante observable la regresión a unas reacciones mentales parecidas a la histeria. Los bichitos sacudidas, se mueven, se encorvan, etc. Entonces, el otro camino es observar directamente, que es lo que ahora está practicándose ya hace unos años más, observar directamente la conducta de los niños pequeños, sobre todo de los bebés, ¿no? La observación de bebés. Pero los dos caminos son estos de ir atrás y desde atrás ir para adelante, que es lo que Freud advierte que es arriesgado, que también es peligroso, que puede llevar a situaciones de creer, entender y saber lo que en realidad no se entiende ni se sabe. Si volvemos a Freud, Freud nos dice que hay, cuando estudia sobre todo los sueños, ¿por qué estudia los sueños Freud? Supongo que porque todos estos interrogantes, o interrogantes parecidos, están en su mente desde la observación del problema de la histeria, de la gran histeria, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, piensa que una forma de observar el funcionamiento mental más primitivo sería observar los sueños. Porque los sueños, lo digo así muy patallana, pero los sueños son un fenómeno mental que se produce cuando se pierde la conciencia, en un estado
subconsciente, digamos. Entonces, siguiendo este razonamiento que yo doy ahora de tipo biológico, neurológico, regresivo, en los sueños aparecerá un funcionamiento mental más próximo a lo primitivo, regresivamente. Ese sería un poco un interés especial del esfuerzo que hace Freud, es un esfuerzo gigantesco para el estudio de los sueños. Entonces, la conclusión de Freud, más o menos, en el estudio de los sueños sobre los funcionamientos mentales, sería de que hay un tipo de funcionamiento mental primitivo al que le llama proceso. Proceso debe venir de la idea de que el pensamiento es el procesamiento mental de los datos directos de los sentidos. La experiencia sensorial se procesa mentalmente y se convierte en pensamiento. Por eso supongo que le llaman proceso. Proceso primario. El proceso primario tiene unas características, según Freud, que son, no obedece a las categorías aristotélicas del pensamiento lógico, no hay tiempo, no hay espacio, no hay contradicción, etcétera, etcétera. Entonces, si nos imaginamos alguien funcionando mentalmente con un proceso primario, tendremos unas manifestaciones mentales similares a las psicóticas. Podemos comprobar realmente en un momento de mucho funcionamiento psicótico, bajo una situación de sufrimiento especial e intenso, aparecen un tipo de proceso mental similar o idéntico casi al supuesto proceso mental primario o primitivo. Entonces, la comprensión de la psicosis pasaría por la comprensión del tipo de funcionamiento mental primario de la edad infantil más precoz. En la época de Freud históricamente está obligado a centrarse mucho en investigar el tipo de pensamiento de los niños, observable directamente en niños pues hasta de 3 o 4 años, no era observable más allá. Por eso Freud se centra mucho históricamente en los conflictos, los problemas y la elaboración mental del niño de 3 o 4 años y todo el concepto de Edipo. Pero el mismo Freud se pregunta y elabora criterios hacia la última parte de su obra sobre el tipo de funcionamiento mental más primitivo, que es el típico, digamos. Entonces, este tipo de funcionamiento mental más primitivo sería el del proceso primario y se parece a lo psicótico igual que los sueños. Se parecen los sueños son como una situación psicótica. Hay una serie de citas en el mismo libro de Freud sobre los sueños de autores diversos que a su manera comparan el funcionamiento mental del sueño con un funcionamiento psicótico. A ver si se encuentra. Bueno, citas literarias, Schopenhauer, Kant, etc., que más o menos, de una manera o de otra, vienen a equiparar el sueño con una situación psicótica. ¿Y qué diríamos ahora del proceso primario si cambiamos de orientación, más que teórica, de orientación terminológica, que depende de la orientación teórica, pues lo que correspondería en otra orientación, en otra terminología, al proceso mental inconsciente primario, al tipo de pensamiento primario, yo creo que sería bastante similar a lo que llamamos fantasía, actualmente fantasía inconsciente. El concepto de fantasía inconsciente
sobre todo el concepto que deriva más o menos de la escuela kleiniana, es un concepto similar al del proceso primario de Freud. El proceso primario sería la forma de elaborar mentalmente la experiencia sensorial, y pensar que la experiencia sensorial incluye la experiencia interoceptiva, o sea, la experiencia de los propios estados mentales primitivos y de la experiencia orgánica interior, neurológicamente interoceptiva. Los sentidos no solo en cuanto a captar las sensaciones que dan los objetos externos, la dureza, la frialdad, sino también el organismo interior, interoceptivo, y el estado mental. Si todos estos procesos, en una situación en que se inicia el pensamiento, son elaborados de acuerdo con el proceso primario, podríamos pensar que también, podríamos decir igualmente, que son elaborados de acuerdo con lo que llamamos fantasía inconsciente, y que hay toda una evolución en el curso de la vida, del desarrollo mental, una evolución desde el proceso primitivo del proceso primario de Freud o de la fantasía inconsciente hacia el proceso secundario de Freud o la fantasía consciente y el pensamiento. Entonces, lo que observamos en estado más o menos de salud relativa, o sea, normal, es esta situación que en momentos de sufrimiento puede regresar hacia un mecanismo, una función mental más primitiva. Tendrá mucho más que ver entonces con lo interior que con lo exterior. La regresión también implica un retirarse hacia adentro y por tanto aislarse parcialmente del mundo externo. En realidad es lo que se hace también cuando uno duerme, se aísla del mundo externo y se concentra en las impresiones internas. Entonces, ¿qué otro concepto podríamos pensar que tiene que ver con esta situación de aislamiento relativo o más total, si se llega a del mundo externo, de la relación sensorial con el mundo externo y de concentración en el mundo interno de uno mismo? Hay otro concepto también muy general, pero que es fácil relacionarlo con todo esto, si uno piensa así más llanamente, que es el narcisismo. El narcisismo, por definición, es una situación en la que predomina el mundo interno sobre el externo. Es una situación en la que uno se lo puede imaginar o muy grave, que entonces es ya una organización narcisista de la personalidad, o menos grave, con mayor carácter regresivo ante un sufrimiento y por lo tanto defensivo. Pero el hecho del estado que se crea al retirarse del mundo externo para encerrarse en el interno es un estado narcisista. ¿Cómo definía Freud el narcisismo? Ahora lo veremos en un cuadro, no sé si hemos puesto aquí, pero antes de pasar a la definición del narcisismo, yo querría también recordaros otro concepto que Freud relaciona con el narcisismo y que tiene que ver con el pensamiento y con el pensamiento psicótico en cuanto a la relación o predominio de la relación con el interior de uno mismo, que en el caso máximo llevaría a una cierta desaparición del mundo externo para concentrarse exclusivamente en el interno, o una situación intermedia. Hay un concepto, esto tiene que ver con el criterio de realidad, porque una definición necesaria, que hay que introducir siempre, el intento de definir la psicosis, al que renuncio, es la de que en lo psicótico, en el funcionamiento psicótico, está alterado el criterio de realidad. O sea, la capacidad de reconocer lo externo como externo y diferenciarlo de lo interno.
la capacidad de diferenciar la experiencia real con el mundo externo de la experiencia ilusoria, que sería, por ejemplo, el mundo de la fantasía inconsciente. Después de la obra sobre el narcisismo, un año después, ¿no? El narcisismo es el 14, los instintos y sus vicisitudes es el 15. En esta obra de los instintos y sus vicisitudes parece que Freud se proponga más estudiar este concepto de narcisismo, del que acaba de ocuparse un año antes, en relación con el criterio de realidad y, por lo tanto, con el funcionamiento del yo y su capacidad de diferenciar la realidad externa de la interna. Y, por tanto, indirectamente lo está poniendo en relación con la psicosis, con los fenómenos psicopatológicos de la psicosis definidos en función de la pérdida del criterio de realidad, de la capacidad de diferenciar lo real de lo subjetivo o fantaseado. Y entonces habla, curiosamente, de tres estadios últimos del yo en su relación con la realidad, que supongo que no han tenido mucho éxito porque la terminología es muy rara, y no sé si en alemán sería tan raro. ¿Sabes alemán? ¿Sabes alemán? ¿Yo? No. Pues me tenía la sensación de que tendrías que saber alemán. Yo ni idea. Pero son los términos que se han traducido por yo de realidad, ¿cómo es? De realidad total, inicial, original. Yo de realidad originaria, se ha traducido más o menos así. Yo de placer depurado, y yo de realidad secundario. O definitivo. Casi nadie habla de esto, pero conceptualmente es muy importante. Supongo que no se habla porque la terminología realmente es un poco rara. Tengo la curiosidad, por eso te preguntaba si soy alemán, de cuál debe ser la terminología alemana de esto, ¿no? Yo no lo he visto en ningún sitio. Bueno, si leía el alemán, sí, pero no he visto comentarios que comparen la terminología alemana con la inglesa o la española. Pero el yo de realidad originario es un yo, así, según Freud, y hablando llanamente, es un yo para el que no existe nada más que lo interno. Todo soy yo. Por lo tanto, no es que no exista lo externo, es que lo externo está referido a algo que está dentro de uno mismo. Entonces, esta es una situación similar a lo que, por otra parte, el propio Freud llama el narcisismo primario, ¿no? La experiencia de la vida en el niño le lleva a ir desarrollando un sentimiento y un pensamiento de que no debe ser del todo verdad, poniéndolo en lenguaje adulto, prestándole el lenguaje adulto a los niños, no debe ser del todo verdad de que todo soy yo, ¿no? Hay cosas que parece que están fuera, entonces algo ahí fuera y algo ahí dentro, ¿no? Es un paso en el crecimiento y en el desarrollo mental, ¿no? Pero como que reconocer que hay fuera cosas que no dependen de uno y que sobre las que uno no tiene control es como un trauma mental y implica un sufrimiento, ¿no? Una renuncia al sentimiento omnipotente con el que se duerme tranquilamente, y una aceptación de la no omnipotencia que empieza a perturbar la tranquilidad del sueño. No se puede dormir tan tranquilo, perdiendo la omnipotencia. Entonces, Freud lo dice más o menos así, entonces supone Freud que el niño acepta esta situación, pero a condición de que todo lo que hay fuera sea malo y lo bueno es lo de dentro. Eso también es una situación narcisista, pero no es el mismo narcisismo primario, ¿no? Es un narcisismo un poquito más evolucionado, ¿no? El que vemos más en la clínica. Quizá el narcisismo primario correspondería a estados psicóticos que ahora no acostumbramos a ver, pero los que venimos de muchos años y con experiencia clínica inicial sí habíamos visto, por ejemplo, las catatonías, el aislamiento total del mundo externo.
Pero el segundo, el yo de placer depurado, que es el que dice, vale, el placer depurado se refiere a esto. Todo lo malo estará fuera y todo lo bueno, yo soy puramente bueno, supongo que es la terminología, ¿no? Y lo otro es intrínsecamente, lo que está fuera, intrínsecamente puramente malo, ¿no? Aceptando eso así, se puede aceptar el duelo, digamos, el dolor de perder la omnipotencia inicial, ¿no? Entonces, esto sí que lo vemos mucho en la clínica narcisista, ¿no? La clínica narcisista que, entre otras cosas, pero básicamente se caracteriza por una exaltación del propio yo. Yo soy poderoso, yo soy fuerte, yo soy bueno, ¿no? Acompañado de una tendencia al desprecio hacia los demás. El desprecio hacia los demás corresponde teóricamente a esa inclinación a decir lo bueno soy yo y todo lo demás es más o menos malo, ¿no? Eso ya es una situación que clínicamente sí que la podemos observar y a la que normalmente llamamos narcisismo. En el curso del desarrollo, dice Freud, el niño también tiene que irse dando cuenta de que tampoco eso es así, que realmente hay cosas fuera buenas y necesarias y hay cosas dentro que no son tan buenas, ¿no? Entonces, por ese camino llega a construirse otra imagen del mundo y de sí mismo y de la relación de sí mismo con el mundo, que es lo que Freud llama el yo de realidad secundaria. O sea, el yo que ya tiene en cuenta la realidad, más o menos, como la tenemos en cuenta, no como es, nadie lo sabe, sino como los demás creemos que es, ¿no? Entonces, si nos imaginamos esto, pues ante una situación de sufrimiento traumático que promueva la regresión para protegerse de ese sufrimiento, reaparecerán las cosas por orden jerárquico, como he dicho antes, incluso cronológico, ¿no? Y lo primero que reaparecerá será algo que es expresión de ese tercer momento de la evolución del yo respecto al criterio de realidad, que es el yo de realidad secundario, ¿no? Y enseguida, si sigue la regresión, aparecerá el momento anterior del pensamiento, el momento del yo puramente placentero, yo todo bueno, ¿no? Y lo malo fuera. Y si apretamos mucho, pues acabará apareciendo la omnipotencia y la confusión total, ¿no? Iríamos desde una situación más o menos normal, pero con sufrimiento, a una situación más narcisista clínicamente, en el sentido de que me desprendo del interés por los demás, porque todo es malo y no vale la pena, y lo que hay que cultivar soy yo mismo, que correspondería más o menos a una psicosis paranoide. El paranoide tiende siempre a pensar que lo malo está fuera, y en un momento más regresivo tendríamos un tipo de funcionamiento mental de desentenderse totalmente de la realidad externa, que es mala, y que correspondería más o menos a ciertos estados psicóticos que podemos llamar confusionales, ¿no? Antes, siguiendo la terminología más freudiana, ante sufrimientos, ansiedades, sufrimientos intensos, que llamaremos catastróficos, ¿no? O sea que, teóricamente, podríamos hacer una equiparación entre el tipo de sufrimiento y el nivel de regresión, ¿no? Y, por tanto, clínicamente, poner el nivel de regresión en el paralelo también con la manifestación de esa manera regresiva de pensar en la vivencia del mundo exterior y en la relación con uno mismo y con el mundo exterior. Y tendríamos como resumidamente o simplificadamente tres niveles. Una psicosis paranoide, que puede estar, no es normal, pero bueno, sí es normal que todos tengamos alguna cosilla paranoide, cada uno en su estilo, ¿no? Una psicosis
confusional o narcisista, de niveles diferentes, y una psicosis mucho más narcisista, que casi podríamos poner en relación, para entendernos, con el autismo, con un aspecto de lo que ahora llaman el espectro autista, que sería ya el de retirarse mucho más profundamente del mundo externo y encerrarse en el mundo interno. Si en cambio esto no estaría necesariamente relacionado con el concepto o el criterio de gravedad de la psicosis. En principio, así como estoy hablando ahora, parecería que, claro, cuanto más regresivo es, más grave será, ¿no? En principio sí. Pero en la clínica no siempre es así. Podemos ver situaciones psicóticas aparentemente muy graves y muy próximas a este tercer grado de narcisista, de retirarse del mundo y encerrarse en el mundo interno, del desprecio absoluto del externo, que en cambio después pueden evolucionar clínicamente mucho mejor de lo que uno espera, aparentemente a veces. ¿De qué dependerá eso? Puesto a pensar más teóricamente. La observación es que hay formas aparentemente muy graves de psicosis narcisista muy regresiva que no evolucionan tan gravemente como uno esperaría. Eso es la observación. El por qué ya es una elaboración teórica que uno hace para explicárselo, que puede ser más o menos cierto, más o menos útil para entender. Sería aquello de que a veces creemos que sabemos algo, pero en realidad lo único que sabemos es que hemos encontrado algo que nos permite entender, que nos parece que nos permite entenderlo mejor. No hemos encontrado la verdad, pero hemos encontrado aquello que los italianos dicen que si no è vero, è ben trovato, que son casi todas las teorías que tenemos. Veras, no sé si hay muchas. Ben trovatas hay algunas, ¿no? Y mal trovatas también las hay. Poniéndonos teóricos, ¿de qué dependerá eso? Una de las cosas que hacemos en teoría y que para permitirnos un poco narcisísticamente como grupo social, permitirnos creer que vamos avanzando y que cada vez entendemos más, y a veces lo que hacemos es cambiar el nombre de las teorías. Por ejemplo, ahora ya nombré esto depende de la resilience. Hay que decir resilience en inglés. Que total, resilience es la capacidad de resistencia, ¿no? Un material es flexible y por tanto resiste y no se rompe, eso es la resiliencia, pero dicho en inglés suena mejor. Bueno, de hecho el resilience en el fondo que viene a redescubrir, viene a rebautizar una cosa que siempre se había llamado capacidad de resistencia. Otros nombres nuevos, flexibilidad, algo hay en el yo entonces que permite que unos se recuperen y otros no. Unos tienen resilience y recuperan la forma originaria y otros no y se quedan encorvados o rotos. Esto es muy antiguo con otros nombres. Por ejemplo, todo lo que se lee desde el análisis del yo sobre el Harman, la regresión al servicio del yo. Es una manera de hablar de esto, ¿no? Hay unos yo que recuperan, otros que no. A mí hay un autor que me gusta mucho que es Fairbairn, y Fairbairn habla de que tal como él lo ve, la regresión ante el sufrimiento es un ir a buscar, y en esto coincide bastante con Freud, ir a buscar formas anteriores de enfrentarse a
situaciones de riesgo ya conocidas, ¿no? Y entonces apoyarse allí para seguir enfrentando la actual, ¿no? O sea, en los términos de Harman, la regresión al servicio del yo sería ir para atrás, para apoyándose atrás, volver otra vez hacia adelante. El concepto viene a ser el mismo, la terminología es lo que cambia, ¿no? Por tanto, habrá yo con cierta resilience que, llegados a una situación clínica aparentemente muy grave, no obstante se recuperan, ¿no? Y habrá yo que aparentemente son como sanos y normales, pero no tienen resilience. Y entonces, cuando pierden pie, en un momento dado, no se recuperan, ¿no? Que es la otra cara de la moneda. Gente aparentemente sana, sin grandes problemas y buen funcionamiento, que de pronto, si hacen una situación psicótica, no salen, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, también del pensamiento onírico, y si seguimos autores como Bion, está muy presente siempre el pensamiento onírico, es un pensamiento que suponemos que funciona a un nivel entre lo más primitivo y lo más evolucionado, a un nivel como el del sueño, un cierto alejamiento, retirada de la realidad y un cierto predominio del mundo interno y de las experiencias internas, ¿no? Pero ese es un pensamiento ya regresivo y por lo tanto, siempre que hablamos de pensamiento onírico, pues estamos hablando de un pensamiento que relacionamos con el sueño en el sentido de que es como el dormir, o estamos hablando de un pensamiento que ya se acerca a un nivel más psicótico. Es un pensamiento mágico, pero todo eso son características del pensamiento más primitivo, del proceso primario de Freud. Ahora, la otra pregunta, que he dicho antes, ya no me acordaba ni yo, pero supongo que vosotros tampoco. La otra pregunta es: ¿cuál es el tipo de sufrimiento especial para que se produzca una situación psicótica, ¿no? ¿Cuál es el nivel de regresión? Más o menos lo hemos comentado, después si queréis lo discutimos un poco entre todos. ¿Cuál es el nivel de regresión del funcionamiento psicótico? ¿Por qué unos se recuperan del funcionamiento psicótico y otros no? La resiliencia famosa. Y la otra pregunta era: ¿qué tipo de sufrimiento tiene en sí más relación aparente con la tendencia a producir regresiones profundas, con manifestaciones clínicas a nivel más o menos psicótico, o sea, a nivel de disminución o pérdida casi del criterio de realidad. Clásicamente, de Freud, esto no se contesta así, ¿no? La pregunta no se hace así, ¿no? Y la respuesta a la pregunta que no se hace así sería algo que tiene siempre en cuenta el yo, la existencia del yo, o sea que sea en función del nivel de sufrimiento y de la resistencia del yo al sufrimiento, ¿no? Un yo con muy poca resiliencia, con muy poca resistencia al sufrimiento, pues fácilmente se desorganiza. Es otra característica del pensamiento psicótico, desorganización mental, y por tanto hace manifestaciones psicóticas. Un yo relativamente maduro puede de todas formas descompensarse y hacer una reacción psicótica si la situación de sufrimiento es muy intensa, traumática en algún sentido, pero ¿hay algún tipo de sufrimiento especial para ponerlo en relación con la respuesta desorganizada psicótica? Freud, en el trozo que os he leído, a pesar de hablar en estos términos tan actuales, lo refiere al sexo, ¿no? En el esquema que veremos ahora del narcisismo, hay que cambiar sexo, libido, por vinculación.
Y yo creo que Freud, cuando habla del sexo, en muchos textos lo pone en relación con el amor, y el amor es la capacidad vinculativa de la persona. Sería mucho más claro, y en su cabeza debía tenerlo así, más que pensar exclusivamente en lo sexual, pensar en lo vincular, o sea, en lo relacional. Entonces, ¿cuál es la pregunta subsecuente? Es, ¿cuál es el sufrimiento? Y para saber cuál es el sufrimiento que más puede influir en una retirada regresiva, con manifestaciones más o menos psicóticas, hay que preguntarse también, vamos de pregunta en pregunta, ¿cuáles son las necesidades básicas del niño? El sufrimiento intenso y traumático, decía Freud, será aquel de la falta de atención a las necesidades básicas, primarias, del niño pequeño, del bebé. Entonces, claro, con la teoría del pulsional reducida aparentemente en una lectura limitada de Freud, limitada a la alimentación, al pecho, a la gana, al instinto, llevado un poco por la necesidad del instinto vital de sobrevivir, se expresaría con el hambre, la gana, el mamar, etc. Entonces, aparentemente esa sería la necesidad básica. Yo pienso que últimamente, bueno, ya hace tiempo, pero se ha ido derivando más la teoría psicoanalítica, el propio Freud lo encuentras también, pues, se ha ido derivando más a que la necesidad básica del niño es la compañía, la de sentirse con alguien, la de sentirse querido. Para sentirse querido tiene que haber alguien que te quiere, o sea, que es la relacional en este sentido, la vincular, que la ansiedad fundamental, básica, que sufrimiento que correspondería a la frustración de esta necesidad básica, sería un sentimiento de ansiedad que tendría que ver más que con la frustración de la gana, por ejemplo, con la frustración de la necesidad de estar en contacto con alguien, sentirse acompañado, y por tanto el sufrimiento, la ansiedad sería básico, sería de la soledad, de la frustración de lo vincular, de la necesidad de estar con alguien, que tiene que ver con el desarrollo precoz del niño, para que tenga una mentalidad capaz de manejarse con la realidad y por tanto de tener resilience y todas esas cosas, necesita la vinculación con alguien. Es aquello que también se dice mucho de la necesidad de sentirse, de adquirir un sentimiento de identidad a través de verse reflejado en los ojos de la madre, pero ser reflejado en los ojos de la madre es una expresión metafórica, vale, de los ojos, pero muchas cosas, el tocarlos, tenerlos, también el satisfacer el hambre, el mantener una situación que, como dice Winnicott y otros muchos, mantenga durante un cierto tiempo, mientras el yo se va desarrollando, mantenga la ilusión de omnipotencia, y por tanto con la ilusión de omnipotencia disminuya el sufrimiento mental, etc. Pero todo esto tiene que ver con la necesidad de estar vinculado a alguien, Es un descubrimiento actual, quiero decir, como lo decía Freud. Freud, 1905, otra vez, los 3 ensayos. Y después lo recoge en las últimas obras, sobre todo en el compendio de psicoanálisis. Aquella que decía que en 1905 que todo encuentro con objeto es un reencuentro. Cuando habla de las zonas erógenas, y eso no, yo creo que la gente no lo comenta, los que escriben y tal, y también me parece básico para poner relación con esto, ¿no? En realidad dice que la primera zona erógena es la piel. Lo dice Freud,
y por tanto la piel es la que envuelve a todo el niño. Y la necesidad de la piel es sentirse tocado. O sea que la frustración de la relación que el niño necesita a través de la piel es la frustración de la necesidad de sentirse tocado en el sentido, iba a decir metafórico y real, ¿no? Cogido, querido, merecido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una zona que en toda intervención, aunque sea la de mamar o tal, está teniendo una experiencia de satisfacción necesaria y común a cualquier actividad que tenga el niño, que es la experiencia de sentir el contacto de la piel con alguien, ¿no? Lo otro es la separación, el duelo, el sufrimiento, el vacío, etcétera, etcétera, ¿no? La necesidad básica sería tener contacto humano con alguien, ¿no? Normalmente el contacto humano a estos niveles se hace a través de la relación niño-madre o persona sustitutiva madre, ¿no? Entonces, esto también se encuentra en Freud. La frustración de esta necesidad tan básica, que además tiene mucho que ver con la construcción de la identidad de la persona, esa frustración lleva necesariamente a un defecto, a algún tipo de defecto en la construcción de la propia identidad y en el reconocimiento del yo del otro, ¿no? Por lo tanto, de la propia identidad y del criterio de realidad. Entonces, serían teóricamente los sufrimientos derivados de la falta de atención primaria en ese nivel, y sobre todo en relación con la necesidad de sentirse querido. Querido también es tocado. El niño no se puede sentir querido si no le toca, ¿no? Entonces, esa frustración a esos niveles sería teóricamente la que construye un yo montado sobre una parte débil, que es la que, cuando se encuentra con un sufrimiento que revive esa situación, hará una reacción muy regresiva que nosotros veremos como una reacción o una situación psicótica. De hecho, como será un huir hacia atrás, pero no con la intención de volver hacia adelante, sino de protegerse lo más definitivamente posible de ese sufrimiento del vacío afectivo. Entonces tendremos una situación psicótica muy regresiva y con tendencia a mantenerse en lo psicótico. Y también tendremos una situación narcisista, si lo decimos clínicamente, ¿no? Volvamos ahora al narcisismo en el concepto de Freud. Como no hay... Yo había traído incluso el pendrive para demostraros que es el moderno y actual, pero no podemos usarlo, o sea que volvemos a los métodos más antiguos. Que es este es uno. Tendríais que darle a la gente que hay en el otro lado. Y por aquí. N'hi ha menys que s'ho repeteixen, perquè no m'he pogut fer més. Algú li falta? Sí? Espera. Falta? Tens per tu? Passaves per allà. Aquesta és de color Víctor, si tu les vols ensenyar. Hi ha dos jocs de color. Yo tengo
necesidad de hacer una pausa. ¿Hacemos una pausa general? Sí. La necesidad mía es rápida, ¿no? 5 minuts? 5 minuts Però perquè fem no una teníem pausa general una miqueta. 5 o 10 minuts? S'assembla bé? Sí, 5 minuts. Estic recuperant. Le fue bien. A nadie le fue. Bueno, también No se os puede dar un descanso, pues tomáis descanso y medio. Vamos a ser breves en esto. Estos dos esquemas os tenéis, os los podéis mirar. El primero es un esquema que va siguiendo esquemáticamente lo que dice Freud en la introducción al narcisismo, ¿no? Desde un ello-yo indiferenciado. Fijaros que aquí lo de ello-yo indiferenciado lo introduzco yo, porque en el 14 no habla de ello-yo indiferenciado, pero al final, en la última obra póstuma del esquema de psicoanálisis, sí habla del ello-yo indiferenciado, que ya se corresponde mucho a lo que actualmente sería el self. A partir de este self, digamos, él habla de el investimiento libidinal, ¿no? En el objeto y en el propio self, ¿no? O yo, él habla del yo, ¿no? El investimiento en el yo, la energía que hay en el momento de nacer, digamos, se divide en dos: una va a investir el objeto y otra va a investir el yo. Pero curiosamente lo que tenéis que seguir, esto lo podéis seguir leyendo, que yo creo que es muy útil volver a leer Introducción al Narcisismo, veréis que dice que la libido que está invistiendo el objeto, si hacéis simplemente el ejercicio de sustituir libido e investimiento por vinculación, tendréis un esquema totalmente actual, o sea que es una cosa un poco terminológica, La idea es exactamente igual que la idea que tenemos actualmente, pero hablando desde el término de vinculación en vez de investimiento, Tanto hacéis ese ejercicio, esto estará claro. En cuanto a la libido del objeto, o sea, la relación con el objeto, vinculación con el objeto, relación con el objeto, se ve frustrada, lo que el niño busca en el objeto, necesita el objeto, no lo recibe, eso es una situación de frustración. Habla de frustración, también tendríamos que traducirlo por carencia o privación, que es diferente. La carencia sería más prolongada y la privación puede ser más pasajera, ¿no? Pero esto de la frustración, en Freud, es lo que hace que se organice un movimiento regresivo y que el niño se aparte del objeto que frustra y vuelva, como narcisísticamente, hacia el propio yo. Un poquito, digamos, para imaginarnos, podría ser que en el momento de la frustración, en el momento no de la frustración, si lo decimos en términos de privación o carencia, algo mantenido, tiene más valor clínico. Pero en el momento de la frustración, es como si el niño volviera a tener la experiencia de que tenía antes, que se hablaba de la fase esa intermedia en que todo lo de fuera es malo y lo de dentro es bueno. Cuando lo bueno de fuera, que es la relación, frustra, es como si el niño volviera a revivir esa situación de que lo malo está afuera y por lo tanto se va para adentro a buscar lo bueno, entonces es una situación narcisista. Eso es lo que se dice normalmente, pero leyendo esto en Freud, dice que no hay un resto de libido, se respira la libido, o sea, la vinculación se hace narcisista, pero hay un resto de libido que no va al yo. Freud mismo lo dice en el año 14, sino que hay un resto de libido, o sea, una vinculación que persiste en los objetos internos. No dice objetos internos, porque la palabra todavía no se había inventado, pero sí dice que hay una parte de la libido que inviste, o sea, que sigue vinculada a los, eso sí que lo dice el propio Freud, a los objetos en la fantasía. Y claro, leyéndolo actualmente, los objetos en la fantasía lo cambiamos por objetos internos y ya está, tenemos un esquema totalmente actual, Claro,
el investimiento de la libido narcisista pues da lugar al investimiento del yo y todos los fenómenos narcisistas que describe. La cuestión, si lo leéis, porque si no esto no sería mucho tiempo ahora, es que se dibujan tres líneas. Una línea narcisista, que en última instancia sirve de refugio ante el sufrimiento de la frustración, y una línea intermedia, que es la que Freud en este momento llama los objetos en la fantasía. Tendríamos una línea, la línea de derecha es la vinculación normal, relacional, con sus frustraciones y todo lo que sea. La línea de en medio de los objetos en la fantasía correspondería así grosso modo a la neurosis, y la línea de la izquierda, que es la propiamente narcisista de refugio en el propio yo con desprecio hacia el mundo externo, correspondería, si estiras de ella, a la patología narcisista. Es una forma de leerse la introducción al narcisismo. Lo que me interesa, yo creo que vale la pena hacerlo. La línea de desarrollo narcisista evolutiva transicional y de abajo, no hagáis mucho caso porque es un intento, pero queda demasiado claro. Vale, por un lado esto para ir deprisa, y por otro tenemos el esquema kleiniano de la estructura. Lo del narcisismo con el yo de realidad originario, no deja de ser una teoría estructural del yo. Y por el lado kleiniano tenemos la teoría que todos conocéis de la posición autista, esquizoparanoide y depresiva en Klein, pero que otros autores post-kleinianos han incrementado con una supuesta posición autista, Ortgen llama posición autista contigua, pero bueno, es la posición autistoide. Si acepta esa posición autistoide inicial, que puede ser muy breve, ¿no? Pero que teóricamente yo creo que, bueno, hay que aceptarlo. Antes de entrar en contacto con el mundo, algo hay, ¿no? De eso sería el autistoide contiguo que dice. Lo autistoide contiguo es un invento terminológico un poco especial, pero que hace referencia a que no hay diferenciación. Contiguo está pegado y el niño no reconoce lo de fuera, Freud, como externo realmente, sino como parte de él. Por lo tanto, no hay diferenciación. Si esto se llegara a expresar clínicamente, diríamos que hay confusión. Si una psicosis a este nivel sería una psicosis confusional. Aquel esquema este que hacía yo era un poco con la idea de mostrar la evolución, porque si piensas en las posiciones, la evolución del niño hacia el adulto, y entonces el corte sagital infantil sería este, que con los colores queda más claro, en el que la posición básica, más o menos autistoide, ocupa mucho más espacio en la mente del niño que las otras que se van desarrollando posteriormente. Esta sería la que en los movimientos regresivos queda como algo que se puede reactivar, y entonces en lo regresivo se pasaría por lo esquizoparanoide, que es la clínica, lo que llamamos psicótico normalmente, e incluso la posibilidad de reactivar un funcionamiento más primitivo, autista, que sería una psicosis autística, confusional, etc. Lo que quería yo subrayar aquí es la diferencia entre esto y el esquema del mismo corte sagital en el adulto, que queda invertido, porque en el adulto lo que ocupa más lugar es la posición depresiva, y las otras se van reduciendo, no desaparecen pero se reducen. En el momento de la regresión, esta de abajo, que en el adulto es pequeñita, se ensancharía en el dibujo este y sería mucho más grande, pero entonces ya sería la patología. Bueno, más o menos es esto, y este esquema, del que estoy muy orgulloso, que me costó mucho trabajar el dibujito, con la máquina, conseguí quedar a esto así, los círculos, lo autístico queda encerrado en la profundidad de la personalidad, rodeado por el esquizoparanoide y lo depresivo, y serían las dos perspectivas. No me diréis que no es una obra de arte. Bueno, lo que quería antes, pues vamos a pasar un poco al diálogo. Antes de hacer el diálogo, hay cosas que decir, pero dos ejemplos pequeñitos, cortitos,
para la cosa regresiva, dos formas diferentes de regresar. En dos pacientes que yo vi, estuve muchos años, alguien me lo recordaba, supervisando todos los niveles asistenciales de San Boi, o sea, desde urgencias, agudos, subagudos. Entonces, un artículo que escribimos con Herrera, que era el director, que se murió hace unos años, sobre la experiencia supervisiva en pacientes que iban circulando por lo que llamamos el itinerario psicótico, ¿no? Que aparecían en urgencias, después los veías en agudos, después los veías en subagudos, de subagudos se iban al centro de día, en el camino de la mejoría, y al cabo de un tiempo algunos de ellos volvían a aparecer en agudos y volvían a hacer el mismo recorrido, ¿no? Era una experiencia muy interesante, porque veías toda la evolución del paciente en esta forma circular, ¿no? Que tenía que ver con otra cosa que me he dejado en el tintero, pero que es con la consideración de la psicopatología en general como un continuum, no la división en entidades nosológicas a la que estamos acostumbrados, sino empezar a ver, y esto es a través de la concepción del desarrollo, que decía al principio, en cuanto partes de la concepción del desarrollo empiezas a ver la patología como ese itinerario en el que se van pasando por diversas situaciones que en la clínica llegan a verse como entidades nosológicas diferentes según el momento de la vida del paciente. El paciente puede aparecer en estas dar vueltas, en agudos puede aparecer como un brote más o menos psicótico, después, cuando está ya más estabilizado, puede que le caiga encima el diagnóstico de borderline, y cuando acaba ya más o menos más estabilizado todavía en el centro de día, pues pasa a ser neurótico. Iba a cambiar, y la experiencia real era que iba cambiando de diagnóstico. Como en cada sitio se hacía el diagnóstico diferente, pues después veías que era el mismo paciente, pero según la época de vida y el sitio donde estaba, el diagnóstico era diferente. De estos pacientes yo tengo en la cabeza dos como ejemplo de la cuestión esta regresiva y la aparición de síndromes como psicóticos, pero que después uno se recupera y el otro no. El uno era una mujer, no me acuerdo ahora, pero como 50 y pico de años, con hijos, que aparecía periódicamente en agudos con un síndrome psicótico que era como un síndrome de Cotard, del delirio de una enormidad de los órganos del cuerpo que se les había ligado por la boca y cosas así, ¿no? Muy ligado a la sensación de muerte, Curiosamente, esta paciente ingresaba así como algo muy grave, la medicaban un poco y al cabo de una semana estaba bien y se dio la alta. Pero el ingreso se repetía al año siguiente, bastantes ingresos, ¿no? Entonces, cuando alguien se toma la molestia de hablar con ella y enterarse un poquito del contenido mental de la situación, pues salía claramente que era una mujer que en su infancia había sufrido mucha miseria, muchas penalidades, muertes de hermanos, prácticamente por hambre, sobre todo el hambre estaba muy presente, ¿no? Y entonces era fácil descubrir que cada ingreso, cada brote de estos que hacía, cada descompensación, coincidía con una situación familiar externa de amenaza, de miseria y de ruina, ¿no? O sea, el brote aparecía, y entonces hablando con ella te enterabas que el marido hacía poco que está en el paro, ¿no? Entonces era una amenaza de volver a vivir como aquella situación infantil de hambre y tal. Llegamos a bautizarla psicopatológicamente, en vez de ponerle síndrome de Cotard o esquizofrenia no sé qué y tal, llegamos a bautizarla de miserofobia. Miserofobia. Era una entidad nosológica nueva que nos inventamos en San Boi. Y que es bastante más frecuente de lo que parece. Entonces, claramente, ¿no? Siempre había un hijo que tenía una situación tal, una amenaza de una situación tal. ¿Qué? Otro concepto que nos he dicho, lo digo así de paso, hace pensar en que lo que se revive en el camino regresivo supuesto del psicótico ante una situación de frustración y sufrimiento, se llega a revivir algo que ha quedado dentro, disociado
más o menos disociado, como un núcleo psicótico. Esas cosas que persisten tienen capacidad psicótica o no. Si tiene capacidad psicótica, si el contacto con aquello, como esta mujer con la miseria, otra vez el hambre y tal, tiene una capacidad de amenaza de muerte y se hace muy psicótico el trauma, entonces se desarrolla una sintomatología psicótica. Dicho así muy brevemente. Y como que eso es un núcleo que ha quedado aislado, disociado, porque si está presente y consciente, pierde la virulencia psicótica, porque se elabora más o menos conscientemente. Pero si queda disociado e inconsciente, es algo que aparece como una catástrofe, y entonces no se puede organizar mentalmente, la mente se desorganiza y aparece un síndrome psicótico. De esto sería el concepto de núcleo psicótico. El otro tendría que ver, un ejemplo muy breve también, con un paciente. Este estaba en análisis, no era de San Boy, estaba en análisis conmigo hace muchos años. Era una organización, típicamente una organización narcisista de la personalidad. Entonces, aquí no se trataba de regresar, sino que la patología no era regresiva en cierto sentido, claro que lo era, pero en cierto sentido era una instalación en una manera de hacer y de ser que le permitía vivir. Entonces soñaba un día que iba en el curso de análisis, claro, salía todo este aspecto narcisista, entonces sueña que va a un ático a reclamar tenía el ático alquilado por un individuo, que era un individuo chulo, echado para adelante, no sé qué, un aspecto narcisista del mismo, ¿no? Y le tenía alquilado el ático, o sea que él estaba ocupando su cabeza, ¿no? Con el lenguaje onírico. Entonces se enfrentaba, le pedía que se fuera de allí, y el otro, chulo, le gritaba, le pegaba un empujón, y el hombre caía por el hueco de la escalera. No sé exactamente, pero de manera que caía de ¿cómo se llama el descansillo? De rellano del piso a otro. Cuando caía, el rellano del piso era como una piscina sin fondo, y por lo tanto caía al piso abajo, atravesaba y caía y iba de piso en piso. Esto era una representación, en este momento me interesa traerlo como representación de cuando alguien está instalado arriba narcisísticamente en el piso ese, no hay regresión posible. La regresión es total, digamos, imparable, ¿no? Y esto era como el sueño de lo imparable que era la regresión. Iba de piso en piso y no tenía nunca un sostén que lo sostuviera, ¿no? Y para la regresión. Por eso, digamos teóricamente, que había la necesidad total de seguir viviendo en el ático, ¿no? Y un poquito, como que estaba en análisis, el sueño indicaba el miedo que tenía, la ansiedad que le producía, el análisis como amenaza de desalojarlo del ático narcisista, ¿no? Porque iba a caer en algo que teóricamente podemos llamar una regresión en cascada, que es diferente de las otras regresiones en las que se puede uno parar para apoyarse y seguir para adelante. Bueno, hacemos un poco de diálogo y así yo descanso.